El cruce de géneros literarios es algo que voy explorando lentamente, pero de una manera más profunda cada vez, ¿no? Entonces está en los tiempos detenidos. Ahí entran reflexiones, entran cuentitos y bromas. Siempre el humor no está presente en esta mirada oblicua, mía por lo menos. Luisa Valenzuela es escritora y periodista. Ha publicado más de 30 títulos entre novelas, volúmenes de cuentos y ensayos. Ha recibido diversas distinciones, como el doctorado honoris causa de la Universidad de Knox, Illinois, la medalla Machado de Assis de la Academia Brasilera de Letras, la beca Guggenheim, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y el Premio Carlos Fuentes. En Francia fue corresponsal del diario El Mundo y del suplemento gráfico del diario La Nación, donde fue la primera periodista nombrada redactora. Luego de 10 años en Nueva York, vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde fue declarada Personalidad Distinguida de las Letras y Ciudadana Ilustre. Por primera vez, Apalabradas no tiene como escenario la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional, sino la casa de la escritora Luisa Valenzuela. Luisa, que significa guerrera ilustre, lo contás en Los tiempos detenidos. ¿Cómo estás, Luisa? Un placer. Ya no me acuerdo qué más significa, ¿viste? Porque uno va buscando las cosas y después se las olvida gentilmente, que es importante. Yo creo mucho en el olvido porque queda un rezago de aquello y va a surgir desde otro lugar. Así que quizá mi nombre se transforme en el camino, ¿no? Sí. Pero sí, significa guerrera. Luisa, vamos a hablar de tu obra y hay 3 palabras que aparecen en conversación con las máscaras y son 3 palabras claves porque atraviesan toda tu obra, que tiene que ver con el deseo, con el viaje, con la escritura. Y quiero comenzar por el cruce de géneros, ¿no? Que aparece tanto en la mirada horizontal, que son los textos periodísticos, Sí. como en Fiscal Muere. Ya desde el título da señales que mientras el periodismo responde a esta mirada horizontal, en la literatura prima más la verticalidad, ¿no? Claro, Y claro, la mirada a fondo, ¿no? a fondo, vos dijiste, puedo moverme de un plano al otro, intentando no mezclar la mirada horizontal de la periodística con la mirada vertical en profundidad de la escritora, que escribís en la mirada horizontal. Y me gusta en la presentación que se hizo de ambos libros, donde Cristian Alarcón y Julián Gorodischer hablan de la mirada oblicua. Sí, me encantó eso, me hizo mucho bien, porque de algún momento entendí cosas que uno hace sin pensarlo, ¿no? Inconscientemente, pero yo creo que el inconsciente casi trabaja mejor que el consciente, así que eso estaba allí desde siempre, porque la mirada obliqua es algo que defiendo de todas formas, la mirada marginal, el ver los bordes, aquello que no es tan visible. En algún momento conté que los indios navajos, sobre todo, proponen que hay que mirar al mundo 2 veces, pero simultáneamente, el mundo de frente, de todos los detalles más ínfimos de la gota de rocío en la hoja de pasto, y el mundo lateral de las sombras. Y los tenés que ver simultáneamente, porque se conjugan, se combinan. Entonces ahí entra la mirada oblicua, ¿no? Esta mirada oblicua también nos permite encontrarnos con algo muy personal tuyo, que es el encuentro con el otro. A veces es necesario una mirada oblicua para permitir ese encuentro con el otro. Sí, es una apertura, ¿no? Quizás la mirada oblicua hace que también veas las cosas diferentes, aceptes las diferencias, penetres y compartas todo lo que no es propio, todo lo que es otro y ajeno y maravilloso, ¿no? En general. Y la gente tiende a cerrarse y a solo mirar lo propio y responder a lo que le dicen, que reafirma sus convicciones y no se abre a otras posibilidades. Entonces quizá en eso está la historia de la mirada oblicua, ¿no? Que también señaló Cristian Alarcón. Y ahí está el cruce de géneros. En mí es involuntario, el cruce de géneros lo hago naturalmente. Me interesa también el cruce de géneros sexuales, pero eso es otra historia. Pero el cruce de géneros literarios es algo que voy explorando lentamente, pero de una manera más profunda cada vez, ¿no? Entonces está en los tiempos detenidos. Ahí entran reflexiones, entran cuentitos, entran mundos ajenos, pequeños ensayos y bromas. Siempre el humor no está presente en esta mirada oblicua, mía por lo menos. Que en esta mirada oblicua o en esta lectura que vamos a hacer de los libros de Luisa, podemos pensar, alrededor de la máscara decís, si somos verdaderos viajeros y no simples turistas, todo viaje resulta una forma de exploración y de exploración interior. Al viajar
nos abrimos al otro y en el otro alguna zona desconocida de nuestra propia alma, cómo uno también se ilumina en el otro. Claro, claro. Cómo uno siente que todo lo propio es mucho más amplio de lo que creía, ¿no? Cuando empezás a entender al otro y te comportas de otra manera. Yo creo que con el otro y también en un romance, en un acto de amor, un momento de amor, sos otra persona y esa otra persona es enriquecida. Entonces siempre el contacto con el otro te enriquece de alguna manera, aunque sea un otro muy negativo. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso, de todos modos, no contagiarse de la negatividad, ni mucho menos, pero explorar esas zonas oscuras de cada uno, ¿no? Recién hablabas del humor y, Es una buena herramienta para la exploración, te diré, es muy buena herramienta. y este humor, como decías vos, como una herramienta de supervivencia en los tiempos detenidos y también en otras obras aparece el humor, ¿no? Como La mirada horizontal. El humor negro, este epitafio que escribiste para una publicación humorística, en ese estado de escritura durante el aislamiento que supuso la pandemia dijiste, surgió en mí una cosa loca, patafísica, ¿no? El humor como modo de resistir también a tanto dolor. Y dijiste también, al fin y al cabo, lo escribís en el libro, reír es hoy casi nuestro único espacio de libertad. Recorremos mundos con la risa o al menos nos apartamos por un rato del dolor compartido y de la tristeza. Y ahí también hago una relación con Cortázar, que también aparece en tu obra. En Fiscal muere, hay una referencia, porque pienso en el fiscal y en ella y en Teldi, ¿no? Que dice, ¿quién diría? Él por un lado, ella por el otro, ambos buscando la fonda y era una excusa, se buscaban sin saberlo del todo, ¿no? Y habla de esta simetría, pienso en esta simetría con Rayuela, ¿no? El encuentro de él con la maga. Tenés razón, claro, qué interesante. Esa experiencia de esta novela, que quedó como la novela de Teldi en mi novela Fiscal muere, fue una experiencia que yo venía haciendo antes de escribir algo sin tener la menor idea de que hubiera una idea anterior, ir hacia lo total desconocido. Y entonces ahí surgió la fonda, surgieron lugares más que personajes, y fue muy interesante la experiencia. Y porque yo escribo sin mapa, como siempre digo, pero siempre hay alguna semilla, uno sabe que ha pescado una semilla y que eso de alguna manera, si la regas bien, si la tratas bien, si seguís bien el hilo, va a florecer con mucha suerte o al menos a crecer un arbolito o algo. Pero ahí no había nada. Y fue muy lindo entrar en ese mundo de lo absolutamente ignoto para mí, ¿no? Porque era realista de alguna manera. Y surgieron esos personajes y aparecieron toda esa búsqueda. Y me encanta que digas lo de Rayuela, porque de alguna manera creo que Cortázar trabajó algo equivalente. Él tenía un montón de papelitos sueltos y los puso en el piso y empezó a caminar y a armar esa novela, ¿no? Sí, lo relacionaba con Cortázar también, porque en La mirada horizontal, en memoria de Julio Cortázar, escribiste, pero el recuerdo de la patafísica, y acá hay otra coincidencia más entre tu obra y la de Cortázar, esa ciencia de las soluciones imaginarias que tanto apreciaba Julio, decís, Claro. ¿no? Y no tomarlo serio en serio es otro de los principios de la patafísica y de ver el mundo complementario de este, no el suplementario, sino el complementario, ¿no? Y buscar la excepción, no las reglas, sino las excepciones a las reglas. Así que es muy interesante ese camino como de pensamiento lateral, ¿no? Que Julio lo manejaba tan bien. Y ahí te recuerdo que tengo un libro que le recuerdo a todo el mundo, que se llama Cortázar Fuentes entre Cruzamientos. Y justamente ahora voy a ir a la Feria del Libro de Guadalajara y entre otros temas quizá más personales, voy a hablar un poco de eso porque voy a un homenaje que le se hace a Fuentes desde la cátedra Julio Cortázar, que creó Fuentes, así que ahí viene muy bien. También voy a hablar, y eso me enorgullece mucho, con la presidenta de la feria, la directora de la feria, que es Marisol Schulz. Vamos a recordar la figura de Susan Sontag, que fue una gran amiga y una mujer muy extraordinaria, como todos saben, pero que últimamente en Estados Unidos medio la tenían así con ciertos reparos, porque la gran inteligencia de la mujer asusta en última instancia, ¿no? Ya lo vemos acá, lo conocemos, al hecho, entonces allá yo creo que la figura de Sontag también, ahora que murió, se liberan un poco de ese
rival, no rival, pero ese ejemplo tan difícil de seguir. Voy a sumar algo más a este juego con Cortázar, lo vamos a convocar. Dale. En Mandatos, en Tiempos detenidos, hablas de Masi, que fue quien te habló del silencio, ¿no? Y vas empezando a preguntarte de dónde vienen las historias. Y a Teldi le pasa lo mismo, alter ego de Sí. Luisa Valenzuela. Y decís algo que es muy lindo y que es, no en vano Cortázar sabía que la novela que se proponía escribir ya estaba armada, enterita, en alguna parte, inconcebible. Y lo sabía gracias a un sueño recurrente que él tenía. Y vos fíjate qué curioso, porque Teldi, en Fiscal muere, dice, igual seguimos, igual no queremos que el fluir se detenga o se agote la fuente. Esos seres están acá, los personajes, me reclaman, su existencia depende del correr de la pluma. Seres hechos de aire, los personajes, se requiere soplarle vida a cada paso. Con pinzas voy extrayendo el presente texto, palabra por palabra, como quien busca sacarse todas las espinitas de los dedos después de haber agarrado inadvertidamente una tuna. Pero queda nada, porque no hay forma de saber de dónde vienen las historias. Es un estado muy raro ese de la escritura cuando están surgiendo los personajes y todo. Pero a mí el personaje, está bien que Teldi sea una especie de alter ego dulce, es de parte más que dulce, ¿no? Que no es lo más importante. Pero el personaje que a mí me interpela totalmente es Masachesi, el excomisario. No sé por qué tengo un excomisario tan presente. Y se te presentó, Se me presentó, se te vino a decir la historia. Insistiendo y dialoga conmigo. Y ahora tenemos un debate sobre cosas nuevas del fiscal que no te cuento. Así que estamos en un connubio con Masachesi muy interesante. Y me encanta porque despertó en mí una parte deductiva automáticamente, que no la tenía, la iba deduciendo a medida que escribía. Pero el hecho de estar reflexionando y deduciendo cosas y captando hilos secretos, eso es Masachesi, que yo creo que debe ser un tema de cableado cerebral, ¿no? Claro, sí, no hay duda. ¿De dónde vienen las historias? Eso que a mí siempre me llama la atención, muchísimo, y sigo buscando teorías y divirtiéndome mucho, porque hay muchas teorías que más o menos me alimentan, pero ninguna es absolutamente, no te diría que creíble, todas son creíbles, absolutamente precisa de este lugar de las historias. Pero sí, es cierto que yo pienso que debe haber el trabajo entre los hemisferios cerebrales y todo eso. Entonces debe haber una parte que está, unas neuronas que andaban medio dormidas, distraídas por ahí, y de golpe se crea el contacto y empiezan a deducir solitas. Por eso yo pienso, fíjate, los grandes autores de novelas policiales tienen muchas novelas del mismo detective. Hay mucho Poirot, hay mucho Miss Marple, hay mucho Maigret, hay muchos de este Sherlock Holmes, hay muchos. Porque una vez que se le despertó al autor o a la autora un poco esa beta sigue funcionando. Y yo lo agradezco, suponiendo que siga. Porque yo cada vez que terminaba una novela decía, qué suerte, ahora sé escribir una novela con tal cariz o tal rumbo, y no sabía nada. Y la siguiente había que empezar todo de cero. Entonces ahora por ahí entra una cosita. En el momento en que creo que he escrito demasiado y he publicado demasiados libros, se tendría que llamarme a sosiego. En fin. Quiero hablar del fiscal muere porque es un personaje entrañable, Masachesi, a medida que uno lo empieza a conocer y conoce su historia. Sí. Entonces, es una especie, la novela de Mamushka, donde uno se va encontrando con muchas piezas. Eso Masachesi ahí me hizo trampa, ¿no? Porque Sí. yo quería escribir un bestseller. Yo tenía una teoría regia. Siempre quise escribir un bestseller, pero no era el menor intento. Tenía una teoría regia, me había tirado una teoría regia sobre esta historia del fiscal. Y en lugar de explotarla desde el principio y hacer un suspenso brutal,
El tipo me hizo contar su vida, su romance, su ta. Y después al Y final, después, al final se surge desentraña, no hay derecho. el fiscal muere. Sí. Y quiero hablar del tema de los mandatos, porque ahí habla, en Fiscal Muere, primero haces una referencia en los tiempos detenidos a 3 mandatos que signaron de alguna forma tu vida, ¿no? En referencia a la escritura siendo joven. Sí. Y después aparecen los mandatos de Santiago Alberto Masachesi, así se llama el fiscal. Pues, la que- burla, ¿no? El tema de la burla con La burla, Masachesi. que es una especie de rara avis porque está interesado en las artes plásticas, es un Sí, en la comisario, ¿no? literatura, leía novelas policiales, Sí. es muy rara avis, él mismo lo dice. Sí, y de joven, enamorado de Teldi, Sí. él quería ser profesor de letras como Teldi, Sí. y su padre ahí de alguna forma lo fuerza a estos mandatos, ¿no? Sí. Y luego él... Su padre, porque era gasista, diplomado, era importante. Y le Entonces dijo- quería que el hijo siguiera ese camino y el hijo quería seguir ir al profesorado de letras. Imagínate vos, qué horror. Entonces lo quiso meter en el colegio militar y el tipo prefirió, en última instancia, la academia de policía porque por ahí podía jugar al detective. Podría hacer cosas detectivescas, porque había estado leyendo todas las novelas policiales. Le gustaba mucho Miss Marple. Y este padre plomero, gasista, le dice, bueno, crió a su hijo para que se haga bien macho, ¿no? Ahí están los mandatos. Y ni una palabra más y lo manda al colegio militar, como contabas. Y también están los mandatos de Teldi, porque ella dice, es horrible que no te escuchen, bien lo sé yo, claro. bien lo sabemos las mujeres. Y también está el mandato de la maternidad, aparece ahí, ¿no? Le dicen a Teldi, bueno, si va a tener hijos, ¿cuáles hijos? Los que no quise tener, los que quizás no habría podido tener, aunque hubiese querido, pero no quise, ¿no? Y después una se queda boqueando en el vacío. Y también aceptar este mandato paterno reconfigura, ¿no? El destino de Masachesi Claro. en la novela. Ahora, de todos modos, el mandato paterno que configura el destino de Masachesi, al mismo tiempo el padre de Teldi es un lindo tipo, ¿no? Sí. Entonces también entra esa otra figura paterna que es el que tenía los libros. Pero lo que yo me di cuenta después, porque las cosas siguen creciendo, en este caso, en general no me pasa, Masachesi no puede contar su deducción sobre la muerte del fiscal porque se burlaron de él en la policía, lo rajaron y le dieron la jubilación temprana y no querían saber nada, decían tan imaginativo, siempre vos, porque no les conviene, no es una deducción que conviene. De hecho, ahora están pasando un montón de cosas que me alimentan todo esto de una manera interesante. Y Masachesi cuenta en ese momento del padre, que el padre no se cambia el apellido, cambia la grafía del apellido para que no se burlen y digan Masachesi, ¿no? Masachesi lo leen en castellano, entonces se lo escribe Masachesi castellanizado. Y ahí se da cuenta que el padre también fue víctima de la burla, pero se da cuenta posterior y fuera de la novela. Yo había terminado la novela cuando me di cuenta de eso. Voy a agregar algo que también me parece interesante a esta idea de los mandatos que trajo Ana. Porque ese descrédito del que vos decís que Sí. le impiden, porque son mandatos de intereses oscuros. Y eso es lo que Masachesi ve. Sí. Ese mandato de intereses oscuros. Intereses oscuros, claro, que esa es la cosa de la policía, ¿no? Y es lo que él puede... Sí. Pero cómo se responde sin darte cuenta. Totalmente. Como Masachesi también, en ese sentido, él le parece un premio a su jubilación temprana. En realidad lo que está pasando es rajándolo de la policía, pero se da cuenta después. Pero por lo menos se da cuenta dentro de la novela, tuvo esa gentileza. Quiero hacer referencia Toda la gentileza, ¿viste? Sí. a una frase de B. Ward que dice, al personaje se le entra por la fisura, no hay escritor, hay personajes que escriben. ¿No? Y un poco lo que vos estás contando de Masachesi. Es muy interesante eso, si no lo había pensado, pero sí, es cierto. Este personaje apareció, él te contó la historia a vos, contó su historia. Sí. Tengo otros personajes recurrentes, pero no se quedan tanto conmigo, ¿no? Por ahí vuelven a asomar sus narices en otra novela, pero así de refilón. Me pregunto, de alguna manera, y ahora introduciendo un nuevo elemento que está también muy presente en tu obra,
que tiene que... Hablaron de la risa, ¿no? La risa esa en Massachusetts es burlona, pero a veces la risa puede ser un elemento de rebelión y que se emparenta con un fenómeno que es muy caro para vos y que tiene que ver con el carnaval y la máscara. Claro. Y cómo a veces Massachusetts tiene que ponerse, tuvo que sumarse una máscara, pero al final de la novela la puede hacer. Qué interesante esta doble cara de la risa que está señalando, ¿no? Que están señalando ustedes dos. Una cosa es la burla del otro. El verdadero humor es un humor con sí mismo, no consigo mismo. Cuando te burlas del otro, eso no es humor. Eso es una cosa perversa. Entonces, esa risa cruel no es la risa curativa que te desprende del tema. Pero sí, sí. Italo Calvino decía que él tenía que pensar, cuando iba a empezar una novela, qué máscara iba a ser, máscara imaginaria, ¿no? Para escribir esa novela, para ser el escritor de esa novela. Y ahí debe haber una cosa así, en la cuestión de qué personalidad vas a asumir, qué aspecto de tu personalidad vas a sacar a poner en juego. Como vos decías, que la persona es la máscara. La persona es máscara, claro. Persona era, viene del sánscrito, pero después se quedó de los antiguos romanos, decían, eran personare, para que suene mejor la voz. Entonces quedaron las dos formas de la persona, ¿no? En la máscara. Pero también lo importante de la máscara no es lo que vela, sino lo que devela, la elección de la máscara, ¿no? ¿Qué máscara vas a elegir justamente? ¿Qué máscara te pones? Todos actuamos con máscaras, ¿no? Cotidianamente. Entonces, máscaras imaginarias, pero una posición tomada. Entonces, es interesante ver ese doble juego de la máscara y cómo las máscaras, a mí me interpelan, me cuentan historias, es decir, es muy lindo ese juego, ¿no? Recién hablabas de la sanación y quiero ir a un personaje para hablar de la transición, la sexualidad, la sal. El barman que aparece en Fiscal Muere, dentro de la novela de Teldi, ¿no? Que salió de su salar nativo y llegó al rancho de sus viejos con 2 tetas menos y un bigotito adicional, elegante, insinuando. Y sus padres ni se inmutaron, no parecieron notar el cambio o no lo manifestaron o simplemente lo esperaban, sabiendo, y saludaron con alegría a quien a partir de entonces debían considerar su hijo, no su hija. Lo llamaron Mar para abreviar casi como vocablo sagrado, ¿no? Y este barman, de alguna forma, transicionando de hembra a macho, y él que es cosor por Massachusetts, habiendo matado su sueño literario para ingresar a la cana. Y la sal, pienso en el elemento de la sal que aparece, porque la sal conserva, la sal conversa, sus palabras se diluyen de inmediato y hay que captarlas al vuelo. La sal es la salación, pero también la sanación, ¿no? Acá, en este juego como elemento. Yo hace mucho, pero muchos años que quiero escribir un libro sobre la sal. Tengo un material enorme, es una cosa muy importante, ¿viste? Desde la estatua de sal de la mujer de Lot en adelante o atrás y todos lados. Además era el oro, en muchas civilizaciones la sal era el equivalente al oro, el salario, etcétera, etcétera. Así que hay tanto que ver con esto. Entonces no sé por qué entró este lugar rarísimo que es un salar, pero no es un salar, que es Pipanaco. Pero esos viajes que uno hace así, y se propone y de golpe resurgen en la literatura, ¿no? Fue una frustración horrible. Insistí tanto en Catamarca de conocer el salar de Pipanaco, cuando finalmente me llevan en un polvaderal, era imposible, no había un gramo de sal. Pero fue tan interesante lo que me dejó, ¿no? En Jujuy está el Gran Salar, ¿no? Me decía, se llama el salar. Después ahora no lo dicen tanto salar. Evidentemente puede ser que con las lluvias la sal aflore. La sal debe aflorar, pero si no es una especie de talco, porque andás y avanzás en una 4x4 que se quedó con unas construcciones maravillosas, unos ranchos hechos de una manera muy rugosa, muy lindos, muy extraños, pero nada más. De golpe Massachusetts calla. Lo acepta el temor de estar metiendo a Teldi en un brete. Soy un bocón, piensa. ¿Qué necesidad tengo de dar de tanto detalle?
La palabra amenaza se le viene encima una vez más. De ser exactos, y no hay grandes posibilidades de que lo sean, esos conocimientos que él le está transmitiendo no son inofensivos. Todo lo contrario, se han movido hilos que necesita para su eficacia permanecer en la sombra, siempre, porque son hilos que seguirán siendo manipulados en múltiples y muy diversas circunstancias para torcer destinos en beneficio de los grandes privilegiados. Masachesi lo entiende y sabe que esas no son reflexiones de un excomisario de la Federal, y lo de Bocón le vuelve a la mente. Y se trata de una actitud para nada acorde con sus tiempos de circunspecto comisario, y se pregunta, recriminándose, cómo podría estar seguro, antes de lanzarse a su larga perorata, de que Teldi concordara con su postura, que Teldi no era una más de las miles de personas que se tragaron las falsas pruebas de gendarmería para inculpar a la presidenta de turno y su gobierno. Pero Teldi no era de esas, claro que no. De haber creído en un asesinato, Teldi se habría detenido a razonar, y la razón en este caso choca contra paredes de datos imposibles de ser explicados o corroborados. ¿Te dormiste?, le pregunta Teldi. Un poco. Te dejo un ratito. Bajo a prepararte más café y vuelvo. Por favor, no me dejes en ascuas. Gracias, Luisa, por permitirnos entrar en tu casa, compartir este espacio tuyo tan sagrado, tan íntimo, tan secreto. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, Gastón, a todo el mundo aquí presente. Luisa Valenzuela pasó por Apalabradas.